Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video vamos a tener muchas noticias del mundo de los videojuegos, en específico de PlayStation 4, de Xbox y de PC. Muchísimos juegos gratuitos, así que muy atentos, miren el video completo y hasta el final. También vamos a hablar un poco de un bug que hay en la PlayStation 4, del God of War, de algunas pruebas gratuitas. Vamos a hablar también de algunas ofertas que están disponibles en la PlayStation 4, PlayStation 5 y de Hogwarts Legacy. Así que si les interesa todo esto, como les dije, quédense hasta el final. Si no, pueden avanzar acá abajo en la línea de tiempo para el capítulo que más les interese o la noticia que más les importe. Y recuerden que me ayudan muchísimo apoyando el contenido y todo el esfuerzo que lleva detrás traerle estas noticias, dejando su me gusta, suscribiéndose y activando la campanita si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido, que me ayudan muchísimo a mí a seguir creciendo. Y comentando si quieren un saludo en el próximo video, lo que ustedes quieran, alguna cosa que pueda mejorar en el video. Sin más preámbulo, espero que estén muy bien, comencemos. Hogwarts Legacy ya está disponible y en Eneba lo podés encontrar mucho más barato. Les dejo el enlace en la descripción para que vayan a esta página y le den en ver ofertas. Dentro de esta página, como verán, está agotado en las versiones de PC, también está agotado en las versiones de Xbox, porque la realidad es que está mucho más barato en Eneba que en Steam o en la Xbox. Además, si ustedes quieren tenerlo en PlayStation, pueden comprar algunas tarjetas de prepago que salen mucho más baratas y te va a salir mucho más económico comprarlo con las tarjetas de Eneba que comprando desde la propia Store de PlayStation. Así lo pueden conseguir mucho más barato el Hogwarts Legacy, título que recomendamos muchísimo desde el canal NPlay YouTube. Hablemos ahora un poco de Sea of Stars, un RPG de los creadores de The Messenger, que llegaría el 29 de agosto, ya tenemos su fecha de lanzamiento. Sabotage Studio, el equipo de The Messenger, ha puesto fecha durante el Nintendo Direct para su prometedor RPG Sea of Stars, que llega el 29 de agosto a Nintendo Switch, PC, Play 4 y Play 5. Para quienes quieran probarlo, su demo ya está disponible en el eShop. Sea of Stars cuenta la historia de dos niños del solsticio que combinan los poderes del sol y la luna para realizar magia de eclipse, la única fuerza capaz de repeler a las monstruosas creaciones de un malvado alquimista conocido como el Fleshmancer. Recordemos entonces, Sea of Stars, el RPG, llegaría el 29 de agosto a las consolas de Play 4, Play 5, PC y Nintendo Switch. Pasemos ahora a hablar del primer juego gratis o la primera cuestión gratuita que tendríamos en lo que sería PlayStation, PC y Switch. Vamos a hablar de Octopath Traveler 2, porque tendríamos su demo completamente gratis en lo que sería PlayStation, PC y Switch. Square Enix ha anunciado en un Nintendo Direct una demo alrededor de 3 horas del JRPG que llegará a finales del mes. El progreso se podrá transferir a la versión final si deciden hacerlo. La demo gratuita de Octopath Traveler 2 ya está disponible en Nintendo Switch a través de Nintendo eShop y en PlayStation 5 y Play 4 mediante la PlayStation Store, según ha anunciado Square Enix en el Nintendo Direct emitido el 8 de febrero. La prueba también estará en PC en Steam a partir del 9 de febrero a las 18 horas peninsular española. La demo dura alrededor de 3 horas. Además, como viene siendo habitual en las versiones de prueba de esta compañía de Square Enix, el progreso logrado lo vas a poder transferir a la versión final cuando se publique el 24 de febrero el juego. En la secuela de Octopath Traveler 1, los jugadores conocerán 8 nuevas historias de sendos nuevos viajantes, cada uno con sus propios orígenes, motivos y habilidades únicas. El JRPG desarrollado por Acquire y Square Enix permitirá a los jugadores elegir su propio camino, sus alianzas y sus destinos de viajes. Vamos a hablar de un juego gratuito que va a ser free to play, pero que está en su fase de beta y está disponible tanto en PC como en PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo que sí, tienen que ir a registrarse para lo que sería PlayStation para la prueba de PlayStation del juego llamado Shatterline. El enlace está en la descripción para que vayan al formulario y luego completen con su dirección de correo electrónico, su consola o en qué servidor vas a jugar. Shatterline es un FPS online gratuito de estilo futurista con diferentes modos de juego PvP y cooperativo, 8 agentes únicos y un arsenal de más de 25 armas personalizables, además de tener unos gráficos de altura con ambientación colorida y maravillosa. Fraglag LLC es el desarrollador del juego y ha tenido el reto de seguir trabajando a pesar de que sucede que en Ucrania, país en guerra, y han logrado hacer lo inimaginable y han logrado tener más de 20k de reseñas positivas en Steam y una gran cantidad de jugadores activos. En Steam desde hace un tiempo está en fase de beta y nada, tiene valoraciones muy positivas y estuvo por encima de los 3.300 usuarios en simultáneo. Para los que quieran disfrutar de este juego, se llama Shatterline Play Test en Steam, y los que quieran disfrutarlo en lo que serían las consolas de Play 4 y Play 5 se registran en lo que sería el formulario que les dejé acá abajo en la descripción o en el comentario fijado. Pasemos a hablar del Xbox Game Pass, porque tenemos los nuevos juegos que llegarían en el mes de febrero.
Entre algunos de los juegos que llegan, algunos llegan desde su lanzamiento como Atomic Heart y otros que llegan con eventos más importantes del mundo de deporte de este mes como Madden NFL 23 que llega debido al importante Super Bowl. La lista la van a estar viendo en pantalla, las imágenes de las portadas de los juegos. Es el Madden NFL 23 para consola y PC a partir del 9 de febrero, el SD Gundam Battle Alliance para Cloud, consola y PC también el 9 de febrero, Mount and Blade 2 Bannerlord Cloud, consola y PC 14 de febrero, Día de los Enamorados. Saludito para todos los que estén en pareja. Cities Skylines remasterizado para Cloud y Xbox Series XS 15 de febrero. Shadow Warrior 3 Definitive Edition Cloud, consola y PC 16 de febrero. Atomic Heart Cloud, consola y PC el 17 de febrero. Ahí tendrían las fechas exactas donde van a estar sumándose estos juegos a lo que serían consola, PC y Cloud, que es la nube, en el Xbox Game Pass si ustedes lo tienen disponible. Pasemos a hablar ahora de un evento futuro, el Nacon Connect o Nacon Connect, un evento de la editora de Nacon. Se celebrará el 9 de marzo y vamos a tener información importante de algunos títulos muy buenos. La editora Nacon ha anunciado su próximo Nacon Connect, el evento dedicado a sus próximos lanzamientos, nuevos trailers y anuncios de sus estudios. Se emitirá en YouTube el 9 de marzo a las 19 horas de la península española. Algunos de los proyectos más esperados de Nacon son Robocop Rock City, un shooter inspirado en la conocida licencia cinematográfica de Robocop, el juego de conducción Test Drive Unlimited Solar Crown, que nos lleva a la isla de Hong Kong a conducir, el RPG Greenfall 2 The Dying World, un juego de supervivencia con Terminator, o The Lord of the Rings Gollum, la aventura protagonizada por el peculiar personaje del Señor de los Anillos y el Hobbit que debería llegar a lo largo de este año. Recordemos que este último título, The Lord of Rings Gollum, ha sufrido dos importantes retrasos, el primero en 2021 y otro a mediados del 2022. En ambos casos se trataba de mejorar la experiencia centrada en el sigilo, puesto que Gollum no es un guerrero preparado para enfrentarse directamente a sus enemigos, y la personalidad doble con los diálogos internos entre Gollum y Smeagol que tendrán una fuerte importancia en esta aventura que explora lo que ocurrió justo después de obtener el anillo. Y atentos porque se anuncia un juego gratuito de simulación de fútbol americano para Play 5, Xbox Series X, S, Xbox One, Play 4 y PC. Vamos a ver qué juego gratuito va a ser free to play de fútbol americano en este mes que el fútbol americano está siendo tan importante, ¿no? El editor Modus Games y el desarrollador Modus Studios Invictus han anunciado Maximum Football, un juego de simulación de fútbol gratuito que saldrá Early Access para PC a través de Steam esta primavera, seguido de un lanzamiento completo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC, en una fecha posterior. Bueno, básicamente lo que podremos hacer en este juego, nos dicen que podemos llevar un equipo a la victoria con la simulación de fútbol definitiva, comenzar tu carrera universitaria o jugar con profesionales en estadios variados y dinámicos en todo el país. Como entrenador en jefe, toma todas las decisiones, desde redactar tu roster hasta dictar las jugadas. El universo de Maximum Football se ha revisado por completo para ofrecer a los jugadores una experiencia ultra realista totalmente gratuita. Nos ofrecen realismo y física inigualable, modo dinastía, donde podremos ser el entrenador en jefe y construir la liga ideal, modo Pro Season, juega una temporada profesional contra 31 equipos. Personalización infinita, puedes personalizar todo el aspecto de tu equipo, logotipos, camisetas, cascos, multijugador local y en línea. Cada jugador va a poder jugar cara a cara en línea o disfrutar del modo local cooperativo contra amigos. Contenido continuo, el juego continúa expandiéndose con nuevos contenidos descargables a medida que pasan los meses. Y atento porque si sos fanático de Callisto Protocol o tenés el videojuego, podés recibir gratuitamente una actualización con un modo hardcore. El nuevo modo hardcore de Callisto Protocol aumenta el daño del enemigo, la velocidad de mutación y hace que sea más difícil recoger recursos. Está disponible gratis, como les comentaba, con el parche 3.02. Tras recibir su nueva partida Plus a finales de enero, de Callisto Protocol se acaba de actualizar con una desafiante modalidad pensada para los jugadores más habilidosos. Se trata, como les comentaba, del modo hardcore, un estilo de juego que ya está disponible junto con la versión 3.02 del juego de Striking Distance Studios y Krafton. Como les comenté un poco de sus características es mayor daño del enemigo, disminución del daño cuerpo a cuerpo, aumento de la velocidad de mutación de los enemigos y otros cambios en la munición, la salud, los créditos, que son más difíciles de conseguir. Además de que los enemigos no arrojarán botiquines. Como ven, será todo un desafío. Les recomiendo, como ven,
va a ser todo un desafío. Junto a este nuevo modo, obviamente también se ha añadido el nuevo modo Hardcore Nueva Partida Plus, que requiere completar el juego estándar en modo Hardcore primero y sus nuevos logros, y además el parche 3.02 incluye novedades, cambios y mejoras menores, centradas en la resolución de problemas, bugs y optimizar aspectos como el ray tracing de la versión de ordenadores. Pasemos a otro juego gratuito free to play que tiene una nueva temporada. Vamos a hablar de Overwatch 2, que tiene la temporada 3 ya disponible. Tenemos nuevo mapa, pases de batalla, temática de mitología japonesa y entre otras novedades que vamos a estar comentando. La tercera temporada de Overwatch 2 ya está disponible y llega cargada de novedades como un nuevo mapa de control, nueva temática, nuevos pases de batalla y modo de juego disponibles por tiempo limitado. También habrá eventos, recompensas especiales y se han añadido algunas nuevas funciones, mejoras y ajustes de equilibrio. Bien, en pantalla están viendo todo lo que se añadió, entre los más destacados, bueno, el nuevo mapa, la mitología asiática, algunos aspectos, eventos, nuevos modos de juego, como les comentaba, reducción de precios y cosméticos gratuitos. Y atentos porque tenemos una nueva versión de DualSense, que tendríamos una edición limitada de esas que pueden llegar a valer muchísimo en el futuro. Tendríamos DualSense edición limitada de Hogwarts Legacy, pero atentos porque va a estar disponible en algunas regiones nada más. PlayStation y Avalanche Software presentan un precioso mando DualSense de PlayStation 5 basado en Hogwarts Legacy. La magia ha llegado a nuestras consolas y PC. Por fin, después de una larga espera, Hogwarts Legacy está a la venta para todas sus ediciones. Bueno, por lo menos ahora en lo que sería PC, Xbox Series y Play 5. Hay que esperar un poco para Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. Bueno, tenemos una buena noticia en este aspecto, que tenemos un nuevo mando de Hogwarts Legacy, y también una mala noticia, que solamente va a estar disponible en algunas regiones. Estas regiones es exclusivamente para jugadores de Reino Unido y de Estados Unidos. Solamente esos jugadores van a poder conseguir estos mandos. Hay que ver si después se amplía a otras regiones. Bien, así que eso, comentarles que había un nuevo DualSense de esos que después, por ser de edición limitada y de un juego en específico, pueden llegar a valer bastante. Así que les recomiendo que si son coleccionistas de estos mandos o coleccionan cosas de PlayStation, es una buena incorporación por si lo pueden conseguir. Y nada, obviamente si después se amplía y se vende fuera de Estados Unidos y Reino Unido, yo les voy a estar avisando en video. Pasemos a hablar un poco del bug que se estaba dando en PlayStation 4 y PlayStation 5 con lo que sería PlayStation Plus, porque últimamente muchos me han estado comentando a mí y a otros creadores de contenido del mundo de los videojuegos que en la consola de PlayStation 4 y PlayStation 5 con el PlayStation Plus te salían los juegos de este mes, algunos complementos o juegos de este mes. Recordemos que son estos que están viendo en pantalla, los juegos de este mes de PlayStation Plus. Bueno, algunos de estos salían con precio, o el mismo DLC del Destiny 2 no salía con precio. Por lo tanto, nada, PlayStation ya estaba trabajando en esto y lo deben haber solucionado. Pero para que no tengan dudas de que fue un problema de la PlayStation Store, no es problema de ustedes, así que vuelvan a revisar para canjear el DLC y los juegos disponibles en este mes del PlayStation Plus. Hablemos un poco de God of War Ragnarok, porque teníamos que hablar de este juegazo, ya que es uno de los mejores juegos del año pasado y de este año, y probablemente tengamos algún anuncio de este juego en el Super Bowl, porque así lo ha anunciado PlayStation en sus redes sociales. Con este God of War Ragnarok nos pasan bastantes cosas, porque tenemos la esperanza de que salga algún DLC de contenido nuevo para ampliar y seguir jugando este juegazo, y también estamos esperando lo que sería el New Game Plus, que es jugar el juego una vez terminado con todos los artículos y armas mejoradas, vida mejorada y todo lo que consiguieron en la primera partida que jugaron en una nueva partida desde cero, para reunir todos los trofeos y demás, que la gente lo hace bastante. Esas son las posibilidades, y si no, la tercera posibilidad es que sea algo comercial, que tendría sentido al considerar que en la publicación se incluye el hashtag de la compañía Marketing Live from PlayStation 5. Díganme ustedes qué opinan, si van a ver el Super Bowl para saber qué va a ser lo que anuncie Sony relacionado con el God of War Ragnarok. Bien, y atentos porque nos quedan los juegos gratis que tendríamos disponibles durante este fin de semana, o que los canjeamos y nos quedan para siempre. Comenzando por el juego que si canjeamos nos queda para siempre, tenemos disponible desde este momento hasta el próximo jueves 16 de febrero el Recipe for Disaster, valuado en 17 euros, estaría disponible en el Epic Games Store y lo tendríamos para añadir a nuestra biblioteca y quedárnoslo para siempre. En cuanto a la próxima semana, a partir del jueves 16 tendríamos disponible War Pips. Por otro lado, durante este fin de semana tenés los Free Play Days en el Xbox Live Gold. En este Free Play Days vamos a poder disfrutar del Scarlet Nexus, The Ascent y The Tale of Manride on the Edge 2. Estos juegos están disponibles hasta el 13 de febrero a las 9 horas peninsular española.
Como último juego gratuito tenemos Two Point Campus hasta San Valentín, disponible hasta el 13 de febrero, lo podrán probar en Steam. En PC es un juego de gestión universitaria desarrollado por Two Point Studios y editado por Sega. Ha recibido una romántica actualización gratuita con el modo de San Valentín. Para celebrarlo, los responsables del proyecto decidieron que se pueda jugar en PC gratuito hasta el 13 de febrero en Steam. Por unos días más, hasta el 16, tendríamos un descuento del 30% en el caso de que nos guste la prueba gratuita de este juego. Como última noticia, vamos a tener las ofertas de PlayStation Indies, que regresan a PlayStation Store con más de 1300 ofertas. Y les voy a dejar en pantalla los juegos más destacados, aparecen en euros, pero bueno, ustedes diríjanse a su PlayStation Store y van a encontrar estos juegazos a un auténtico descuento. Si tienen el precio en euros o en dólares, no importa, van a estar en descuento. Entre los más destacados y lo que me llama la atención es el Chivalry 2, Maquette, Sifu, Skater y los demás juegos de la lista. La verdad, desde mi punto de vista no los reconozco, pero bueno, capaz que si veo alguna portada o algo de eso llaman un poco más la atención. Ustedes díganme en los comentarios a ver cuál es la mejor oferta de estas que están viendo en pantalla. Y bueno, Carlos Calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta, comentar acá abajo si quieren un saludo en el próximo video, o también comentar y dejar su me gusta dando apoyo sin necesidad de pedir un saludo o lo que sea. Comenten lo que ustedes quieran, suscríbanse y activen la campanita que me ayudan muchísimo, y muchas gracias si lo vieron hasta ahora, hasta el final. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.